Muy buenos días. Los tres museos les dan la bienvenida y les agradecen su presencia una vez más aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de dar inicio, queremos pedirles de la manera más atenta apagar sus teléfonos celulares o al menos colocarlos en el modo silencioso para evitar interrupciones. El día de hoy tenemos una sesión más de nuestro curso Nuevas Miradas sobre la Historia. En esta ocasión tenemos la participación del maestro Rodrigo Daniel Gustavo Ledesma, de quien a continuación me voy a permitir leerles una breve semblanza. Rodrigo Ledesma tiene la licenciatura en Humanidades con mención honorífica por la Universidad de las Américas Puebla, maestría en Humanidades por la Universidad de Monterrey y doctorado en Historia del Arte, sobresaliente cum laude, por la Universidad de Valladolid, España. Se ha desempeñado como profesor de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey y profesor de tiempo parcial del Departamento de Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla. También ha impartido cursos y conferencias sobre arte mexicano en los museos de la ciudad como Museo de Monterrey, Museo de Historia Mexicana, Museo de Arte Contemporáneo, Museo del Vidrio y Museo del Centenario. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en Argentina, Brasil y Cuba, con temas sobre arte mexicano y patrimonio nacional. Cuenta con diversas publicaciones de artículos y libros sobre arquitectura, cine, muralismo y arte religioso. Fue curador de la exposición Misticismo Franciscano en el Museo de Historia Mexicana, organizador de los ciclos de cine mexicano de la UDEM, de las jornadas cervantinas del Museo de Historia Mexicana y del 6º Encuentro Nacional de Historia del Arte en la Universidad de Monterrey, entre otras actividades. Ha sido miembro del Comité de Selección de Monumentos del CONARTE, de la Comisión Arquidiocesana de Arte Sacro de la Diócesis de Monterrey, del Consejo de Artes Visuales de CONARTE y del Comité Técnico del Museo Arquidiocesano de Arte Sacro. Vamos a recibir con un afectuoso aplauso al maestro Rodrigo Ledesma. Buenos días. Cuando recibí la invitación por parte del museo que me comentó Alejandro Morales y Luis Felipe Ibarra, gracias a la doctora Ana Pornoy y a la doctora Blanca López de Mariscal, que me consideraron para participar en este curso, me propusieron el tema higiene y vestimenta, pero yo de inmediato pues me comuniqué con Luis Felipe Ibarra y me dijo, pues escríbele a la doctora Ana Pornoy. Le dije, porque el tema vestimenta no es un tema que yo maneje, les agradezco mucho que me hayan considerado, pero no es mi área. El estudio del vestido, o en general de la moda, pues no es un campo que yo domino. Lo que les propongo es hablarles de la higiene, pero desde el punto de vista arquitectónico, artístico, a través de lo que se hizo en las épocas virreinales con los hospitales, que es un tema pues no olvidado para nada, al contrario, pero también como relegado dentro de la importancia que tuvieron los conceptos de los hospitales. No voy a hablar de los hospicios, sino de los hospitales, que buscaban pues de alguna forma la sanidad, por supuesto, ¿no? Y que desde que se inicia la construcción de la nueva Ciudad de México, uno de los primeros motivos de construcción fue precisamente un hospital. Y ahora que está muy de moda, entre mitos, chistes, ahora que están los memes al día y demás cosas sobre la llegada de Hernán Cortés y más ruido cuando el presidente exigió una disculpa al rey de España por los 500 años, se ha desatado una serie de comentarios, polémicas y cuestiones al respecto. Y justamente vamos a iniciar con una obra del conquistador Hernán Cortés. Vamos a imaginarnos los difíciles días después de la conquista, el 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito. ¿Y por qué lo recalco que día de San Hipólito? Porque ahorita vamos a ver la iglesia de San Hipólito, que fue un hospital. Se consuma la conquista de México por parte del conquistador Hernán Cortés. O sea, nuestra historia nacional de lo que hoy es México se inicia precisamente en la conquista de México Tenochtitlan por parte del conquistador.
Y como sabemos, en sus cartas de relación, en sus 5 cartas de relación que le envía al rey Carlos V, lo primero que viene a actuar después de la conquista, el destruir la Ciudad de México, el aplanar la Ciudad de México, destruir todo vestigio que existe, imagínense, las mortandades, las descomposiciones de los cadáveres, el agua contaminada, de alguna forma la escasez de alimentos, todo esto empezó a provocar muchos problemas de sanidad. Y los primeros que llegaron, 2 años después de consumada la conquista, fueron aquellos 3 frailes franciscanos que venían de la corte de Carlos V, venían de la ciudad de Gante, uno de ellos, Pedro de Gante, ¿verdad?, que ya el nombre castellanizado, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Agora. Pedro de Gante va a morir hasta 1576 en la tarea evangelizadora con los indios, mientras que Tecto y Agora hay mucha desinformación por el sentido de que no hay un documento. Cortés se los llevó junto con Cuauhtémoc y más personas presas, persiguiendo a Cristóbal de Olid cuando este soldado desobedece las órdenes de Cortés, y Cortés teme que de alguna forma regresara a Cuba a informarle a Diego Velázquez de la traición de Cortés, y simplemente le dijeron se fue hacia las Sigüeras, hacia las Honduras, y ahí va Cortés, por eso es que conoce Oaxaca, a buscar a Cristóbal de Olid. Cosas que no nos, como que no nos cabe en la cabeza, que sin conocimientos, ni mapas, ni mucho menos, ahí va Cortés a buscar a este soldado, a ver si se lo encontraba por estas tierras, y ahí murieron estos 2 frailes, ¿verdad? No hay una certeza sobre más allá de su vida, esto sucede en 1525, mientras tanto Pedro de Gante se queda en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo tardaría una carta para llegar a las Cortes e informarle que sí es cierto lo que dice Hernán Cortés y que se necesita además más frailes para evangelizar las almas? Entonces, todo esto pasa 1 año en lo que van a llegar los famosos 12 primeros frailes franciscanos al frente de Martín de Valencia. Eran 7 sacerdotes y 5 hermanos legos, o sea, no eran sacerdotes, eran hermanos, que ayudaban también en la tarea evangelizadora, y que van a llegar a Veracruz en abril de 1524, y después van a caminar. Esto es verdaderamente heroico. No aceptan, como lo dice el mismo Fray Toribio de Benavente, las bestias de carga que les envía el conquistador, y los recibe en la Ciudad de México después de haber caminado más de 1 mes desde Veracruz hasta la Ciudad de México, la nueva Ciudad de México que se está construyendo. Entonces, aquí hay pues una serie de cuestiones, los expertos que están investigando estos temas, más ahora que está de moda, toda esta reconstrucción de estos hechos, lo que se llama, como le llamó Robert Ricard, la conquista espiritual de México, y al mismo tiempo que esto está sucediendo y que llegan estos buenos hombres a la evangelización, que son los primeros que llegaron aquí. Tomemos en cuenta que Cortés traía un fraile, Fray Bartolomé de Olmedo, que era fraile mercedario, ¿sí? Y pues no vinieron hermanos de la orden de él hasta muchos años después, a la Nueva España. Entonces, Cortés precisamente quiere ya ponerle un nombre, sugiere que, como es el territorio más extraordinario que hasta ese momento habían conquistado España, le llama la Nueva España, término que se va a quedar y que después será aceptado por cédula real. Y hay un personaje que se llama Alonso García Bravo, el primer alarife, el que traza la primera ciudad, porque la Ciudad de México tiene 2 trazas, la de García Bravo, y luego ya las ordenanzas de cuando llegue el virrey Mendoza hasta 1535, se habla de las 2 ciudades, y en la traza de García Bravo, entre muchas otras cosas, dejar una gran plaza mayor, un gran solar para lo que va a ser el palacio, ya fíjense las visiones que tenía ya Cortés, ¿verdad? Un gran palacio de gobierno, una catedral. Y como llegaron los hermanos de San Francisco o los frailes menores, que tuvieran un terreno en el centro de la ciudad, por eso vemos ahí que el convento de San Francisco es el más cercano a lo que le dicen hoy el Zócalo en la Ciudad de México, hoy calle de Madero, y un hospital. Aquí empieza la historia, para curar a tanto enfermo, por supuesto, enfermos españoles, los militares que estaban heridos, contagiados, y por supuesto, pues como les había mencionado, habiendo tanta mortandad, había enfermedades de mucha naturaleza. Yo no soy experto, ni soy médico, ni mucho menos, pero todas estas cuestiones que han estado sacando de qué enfermedades trajeron los españoles y que los indios no tenían,
Bueno, ahí hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones que saca la gente, y sobre todo en redes sociales, sin una información seria al respecto de las enfermedades. Que sí es cierto, y le quieren echar la culpa a un esclavo negro que venía en un barco que trajo la viruela. Haya sido el esclavo negro o no, quién sabe. Pero como sabemos, yo puedo tener una enfermedad que a mí, yo estoy inmune ante la enfermedad, pero la puedo contagiar. Y eso nos pasa mucho, ¿verdad?, con cierto tipo de enfermedades, que vamos a un país o viene gente de otro país y ven las famosas vacunas para las visas y demás, porque podemos contagiar a la persona cuando a nosotros ni siquiera nos puede pasar nada. Eso sucedió con la viruela. Como sabemos, una de las primeras enfermedades que los indios van a conocer y que desconocen y piensan que son cosas malignas al respecto, va a ser la viruela, conocida como viruela negra. El propio Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma, y que era tío de Cuauhtémoc, va a morir de viruela negra precisamente, solo gobierna 6 meses, que le dan unas fuertes fiebres, como dice el conquistador, se llena todo de ronchas y empiezan a contagiarse mucha gente de la viruela, enfermedad que, si no mal estoy, de origen asiático, que traen los españoles y que contagian a los indios. Ahí está un ejemplo de una de las enfermedades. Entonces el propio conquistador le pide a Alonso García Bravo que le separe un solar para la primera construcción del primer hospital. Entonces de eso es lo que vamos a platicar, de algunos de los hospitales de la Nueva España, que algunos pues subsisten las construcciones, otros pues están desaparecidos, y mencionar algunos casos del siglo XIX, entre ellos vamos a mencionar a Monterrey, y terminar con 2 edificios de la posrevolución, uno en la Ciudad de México y uno aquí en esta ciudad. Bien, entonces, no tiene, a ver, aquí, ahí está. Si ustedes van, ahorita les voy a dar ahí la ubicación, 20 de noviembre, República del Salvador, se encuentran con este hospital, nada menos que del arquitecto José Villagrán García. Villagrán García se distinguió por las construcciones del Seguro Social. Artísticamente, de momento hicimos, bueno, esto no tiene nada, pero era la moda de cuando se empieza a utilizar el concreto, las estructuras de armazón, de hierro, con profundos cimientos para los temblores, bajo un funcionalismo, por eso cero decoración, y lo vemos y no nos llama la atención alguna. Sin embargo, ahí pegado está el Hospital de Jesús, conocido primero como el Hospital de la Purísima Concepción y luego cambia el nombre al Hospital de Jesús Nazareno, por eso hoy conocido como Hospital de Jesús, que es algo muy interesante. Este edificio que estamos viendo es de 1934, pero el hospital ha trabajado ininterrumpidamente desde 1524, que lo funda el propio conquistador, hasta nuestros días. Es privado actualmente y se conserva, ahorita les voy a mostrar la estructura interior. Dicen que es la original, pero ahorita vamos a ver que no es la original de 1524. Y te llevas la sorpresa de que ahí a un lado de la calle, en el centro histórico, si se ubican en la Ciudad de México, está el Zócalo y la famosa calle 20 de noviembre, que es la que permite ver al fondo la catedral, y que tanto, siempre repito lo mismo cuando se ofrece de esta calle, cuántas y cuántas películas mexicanas se han lucido con la calle 20 de noviembre. Alguien que llega a la Ciudad de México, normalmente de noche, aparadores, ese cine mexicano ya comercial de los 50 y luego ya el color a los 60, y entran por 20 de noviembre al Zócalo, esa calle amplísima, ¿no? Bien, fue renovada pues precisamente después de la Revolución, ya en los tiempos del presidente Álvaro Obregón. Bueno, ahí está el interior del Hospital de Jesús. Es una parte que ya no es hospital, por supuesto, que se conserva este hermoso patio con su primer y segundo piso y la escalera. Como se pueden dar cuenta, pues es un edificio, sí, muy antiguo, del siglo XVI, aunque que sea de 1524 como tal. Bueno, ahí está la duda, puesto que no hay un dato así en específico de de qué época es construido. Los datos que hay al respecto, que varían porque se habla de una construcción de entre 1524 a 1547, dan los datos de un nombre, Pedro Vázquez, quien trabajó hacia 1530, y un portugués de nombre Diego Díaz de Lisboa, o Diego Díaz de Lisbona, así aparece el nombre, que era el nombre de este portugués, también arquitecto, o tal vez inclusive alarife,
alarife, la diferencia del alarife es que no es un arquitecto, el arquitecto no estudiaba la arquitectura como la estudiamos hoy, ¿verdad? Era a manera de los gremios, y cuando un joven ya tenía la capacidad más o menos entre los 28 o 30 años de desarrollar los conocimientos de planos, cimientos, materiales, estructuras, se le daba como, siempre menciono esto, yo no sé de toros, pero como la alternativa del maestro al novillero, para que ya sea maestro matador, así se le daba al estudiante, ayudante del maestro, el grado de maestro, ya podía poner su gremio y poder firmar como autor de obra. El alarife era una persona, nombre de origen árabe, que le sabía un poco a todo, ¿verdad? Lo mismo podía ser, colocar vigas, que ser azulejero, que sabía cortar la piedra, era el ayudante más directo del arquitecto. Y, por ejemplo, Alonso García Bravo lo trajo Hernán Cortés, ya ven que Cortés salió de Cuba, a este alarife para reparación de barcos, ese era su oficio. Y como era alarife, pues Cortés le dice, después de tapar la ciudad, aplanarla, traza una ciudad nueva, que es la ciudad española. Bueno, no hay dato que haya intervenido aquí Alonso García Bravo, ni mucho menos, pero para 1547 se tiene esta estructura con algunas pequeñas modificaciones posteriores. Estamos hablando del hospital más antiguo de la Nueva España y, atención, el hospital más antiguo en pie de toda la América, Hispanoamérica, conquistada por España. No hay un documento en pie, aclaro, porque posiblemente lo hubo, yo no tengo el conocimiento, en lo que hoy es Santo Domingo y luego en Cuba, porque así fue la conquista, que subsista como es el caso del Hospital de Jesús. Entonces aquí tenemos un tesoro histórico artístico, porque si lo estamos viendo desde el punto de vista artístico, que está muy bien conservado, pues podemos ver los arcos rebajados, que esto era una gran innovación arquitectónica, hacer estos arcos conocidos como escarzanos, que permiten más carga, más apertura para la luz, y bueno, estaba hecho con viguería de terrado en el segundo piso. Ha tenido muchísimas renovaciones y qué bueno, sobre todo después de la Revolución. Ahí podemos ver el segundo piso. Se descubrieron en estas cenefas originales del siglo XVI en color gris, con una serie de decoraciones de tipo floral muy típicas de la época, y lo que es la oficina de la dirección, esto está cerrado al público, conserva este magnífico techo, este alfarje también original, de la segunda mitad del siglo XVI, además de una colección de pinturas que se conservan, que pertenecieron al mismo hospital y a la iglesia. A propósito de lo que estábamos mencionando, hay una placa que dice Hernán Cortés, fundador de este hospital de la Purísima Concepción y de Jesús Nazareno, primero de América. Digo, por eso quise hacer ahorita la aclaración, porque la investigación histórica y el propósito justamente de este curso es cuáles son las nuevas tendencias de investigación de la historia. A lo mejor puede salir por ahí algún documento que no, que antes a lo mejor en Cuba, en Santo Domingo, hubo algún hospital o nosocomio como se les conocía, pero en la historia conocida hasta ahora, o hasta donde yo tenga información, esto es el primer hospital y lo interesante es que sigue en pie y ha trabajado ininterrumpidamente. Entonces, pues hay que agradecerle de algunas cosas al conquistador. Hay una placa, y aquí hay mucha controversia, de que ahí, en donde está ahorita el Hospital de Jesús, fue el encuentro entre Moctezuma, Xocoyotzin y el conquistador, y nos dan la fecha exacta del 8 de noviembre de 1519. Como sabemos, Cortés llegó en marzo, y hasta noviembre fue que llegó con la alianza de indios totonacos de Veracruz y luego tlaxcaltecas, que le sirvieron de guía para entrevistarse directamente con el conquistador, y se habla de la Malinche como traductora entre ambas personas. Bueno, ahí está la placa. Si van, es en el mero centro histórico de la Ciudad de México. Yo tengo años de no ir, desde 1984, que es la única vez que he estado por ahí. Debo de echarme otra vuelta para ver cómo está. Está la placa famosa, y ahora que hay tantos dimes y diretes, que dónde se encontraron Cortés y Moctezuma. Porque, por otra parte, se habla de que aquí se encontraron, que ahí estaba un palacio donde se entrevista con él, y
muere Moctezuma hoy en el Monte de Piedad, a un lado de la Catedral de México, donde está ese edificio del siglo XVIII, que es la calle de 16 de septiembre, no sé cómo se llama, la que pasa por un lado de la Catedral de México. Ahí estuvo el edificio donde supuestamente fue apedreado Moctezuma, ¿verdad? Perdón, ¿alguien dijo el nombre de la calle? 5 de febrero, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, bueno, ahí está esta cuestión que tanto se está discutiendo ahorita, si fue así o si no fue, pero bueno, ahí están estos documentos al respecto. Y hay una réplica del busto de Hernán Cortés. Como ustedes saben, acá la figura, somos bastante antihispanistas en el sentido de los conquistadores y la conquista, cosa que no sucede a lo mejor en otros países, también conquistados por España. Sé que hay una famosa escultura de Cortés en una salida a Cuernavaca, allá por el Casino de la Selva, me dicen que hay un caballo de Cortés y párenle de cortar. Está el busto original de Hernán Cortés, hecho por el maestro Manuel Tolsá, que, en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Está en una gran sala del Castillo de Chapultepec, donde hay unas pinturas virreinales, las más antiguas, y ahí a un lado, como que ojalá y no te des cuenta, ahí está el busto de Hernán Cortés, si lo han visto, ¿verdad? Y esta réplica que se encuentra en el Hospital de Jesús, rindiéndole honor al fundador del hospital. Y vean qué bonita es la iglesia. La iglesia obviamente ya no es la original, la iglesia sufrió varios cambios. Hacia 1665 es la conclusión de lo que ustedes están viendo. Qué bueno que está bastante bien restaurada, aunque estas fotos de internet sin gente y sin basura, si caminan por ahí da una tristeza de veras, de ver en qué descuido hay mucha gente ahí alrededor y basura, y luego pusieron un paradero de autobuses por ahí, Macao más de aquel lado. Bueno, qué triste, ¿no? Pero porque es un monumento, además de lo histórico, muy interesante desde el punto de vista artístico, porque en la entrada principal, ahí se pueden dar cuenta de las famosas obras que se van sumiendo en el centro histórico de la Ciudad de México, cómo tuvieron que adaptar estas escaleras que ustedes están viendo ahí, esto que está acá. Lo que pasa es que pasa lo siguiente: este es el nivel del piso actual y esto es todo lo que se ha asumido la iglesia. Recibe el nombre de Jesús Nazareno, la gente la conoce como la Iglesia de Jesús y de la Purísima Concepción. Si me regreso a la foto anterior, este detalle que está aquí, lástima que no conseguí uno de acercamiento, es la imagen de la Purísima Concepción. Y este que está aquí es de Jesús Nazareno. Perdón, esto que está aquí fue un rescate arquitectónico de la primitiva Catedral de México. Como la Catedral de México tiene muchísimas etapas, esta era una de las puertas que hablan que de las primeras que tenía la catedral. También a veces estas cosas así como mitológicas de que de las primeras. Bueno, la cosa es que la conservaron intacta, piedra por piedra, la volvieron a montar, y qué mejor lugar que ponerla junto al Hospital de Jesús como un recuerdo que era la puerta, una de las puertas de la primitiva Catedral de México. Entonces ahí está acomodada y pues podemos ver que la iglesia está bastante restaurada, qué bueno. Es entonces el documento más antiguo de un hospital en América y en Nueva España, pero advierto que con la salvedad de que la iglesia que estoy mostrando es de 1665. En el interior, y aquí al fondo hay una placa, ahí están los restos de Hernán Cortés. Hay toda una historia, ya ven que Cortés pues muere en España, luego pues hay una serie de dimes y diretes sobre que llegaron sus restos, que no, que regresaron a España, pero fue, qué curioso, hasta los años 40, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, que pues aquellos españoles que llegaron con la guerra civil, que se fundó el Colegio de España con el apoyo primero de Lázaro Cárdenas, luego el presidente pues ya era Manuel Ávila Camacho, y pues investigando para el año de 1942, que detrás de un muro hay una urna con unos huesos y son los restos de Hernán Cortés, decidieron ponerlos en el presbiterio, y ahí está esa placa en donde están y aseguran que son los verdaderos restos de Hernán Cortés. Bueno, pues
si algún día van por la Ciudad de México, en el mero centro histórico, como documento arquitectónico y artístico vale mucho la pena, y como documento histórico, pues también por lo que estábamos platicando. En el año de 1942 y 44, nada menos que a José Clemente Orozco le pidieron decorar toda la cúpula. Nada más hizo el tramo del coro y el tramo de los 3 tramos que tiene la iglesia, el primero yendo de atrás para adelante. Y como ven se llama la Apocalipsis, que son una serie de formas grotescas, precisamente está hablando del fin del mundo, de la caída, de la destrucción de la humanidad, y por eso ven esas personas que están aquí arriba luchando con unos animales, está hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis, y acá la destrucción de la humanidad. Pues así platicando a veces con gente, dicen, no, están muy grotescos como para estar en la iglesia de Jesús. Bueno, es que la idea era esa precisamente, transmitir un concepto apocalíptico. ¿Por qué? Quién sabe, pero bueno, ahí están estos frescos, por cierto, poco conocidos, de José Clemente Orozco. Pues este es el primer documento histórico de un hospital. ¿Qué enfermedades había? Pues además de las enfermedades, de las epidemias, especialmente la viruela, se expande algo como el cólera por la descomposición del agua, la putrefacción de cadáveres, y pues la necesaria atención de enfermos, heridos durante la conquista, que era uno de los principales intereses del conquistador. Ahora, como les digo, yo no soy médico ni me dedico a investigar estas cosas, pero vale la pena, si alguien aquí es médico y estudia la historia de la medicina, bueno, quiénes eran los médicos, cómo los curaban, todas estas cuestiones de la época. Si leen ustedes el coloquio de los perros de Miguel de Cervantes, que habla de que están unos perros en un hospital de Valladolid, es muy interesante ver las descripciones que hace Cortés del diálogo de los perros, de cómo curaban a la gente, ¿verdad? Las famosas sangrías, que era picar la vena para que saliera la sangre y se desintoxicara, o los famosos sudoraciones, que al enfermo lo cobijaban y lo llenaban de sábanas o de frazadas, como dicen ellos, los frazadas, para que sudara, entonces echando el sudor, pues se echaba la calentura y la enfermedad, eran algunos de los remedios de aquella época, ¿no? Bueno, digo, vale la pena, si alguien está interesado en esos temas, saber cómo se curaba la gente de aquellos años. Para ser exacto, los restos de Cortés, el mito de los restos de Cortés se inicia en pleno siglo XVIII, en 1774, cuando hablan de que los restos de Cortés regresan a México. A lo mejor pasa como con los restos de los santos, que te dicen, ahí está una reliquia y está un hueso de tal santo, ¿verdad? Y para saber si realmente es o no, es mucha cuestión ya de confianza, decir que sí, que de tener fe, a lo mejor son restos de otras personas, ¿no? Como cuando habló Margarita López Portillo, que había descubierto los restos de Sor Juana, dicen, pues quién sabe si realmente eran los restos de Sor Juana, pero pues bueno, ya dijeron por decreto oficial, ahí están los restos de Cortés, ahí están los restos de Sor Juana, por hacer una comparación, ¿no? Bueno, esta escultura, magnífica escultura en talla de madera, lo que se llama un estofado de madera, que se conserva en la sacristía, un pequeñito, válgamos decirlo así, museo que hay ahí, abierto al público. Está esta extraordinaria escultura de Jesús Nazareno, precisamente Jesús a cuestas, que fue regalada al hospital en el año de 1660, y de ahí que entonces tuviera el nombre de Hospital de la Purísima Concepción y de Jesús Nazareno, hoy conocido simplemente como el Hospital de Jesús. Bien, vamos a ir a otra parte. Antes de eso, por si alguien está interesado dónde está el Hospital de Jesús, ¿verdad? Aquí estamos en el mero centro histórico, aquí está la famosa 20 de noviembre que les digo que topa con el Zócalo, acá está la catedral, ¿sí? Aquí está la famosa calle Madero, el 5 de mayo, Madero, ¿verdad? Que lleva al convento de San Francisco, aquí está el Palacio de Iturbide, hoy Centro Cultural Banamex, acá ya está San Francisco, la calle Gante, donde estaba la capilla de San José de los Naturales. Bueno, vamos aquí a media parte, en República del Salvador, ahí en la esquina está nada menos y nada más que el Hospital de Jesús. Vale mucho la pena, el centro histórico de la Ciudad de México es muy bello, el centro, que a veces no conocemos, te transportas a otra época, saliéndose ahí de las calles principales, bueno, pues allí está el Hospital de Jesús, y por si quieren conocer otra cosa interesante, ahí está el Museo de la Ciudad de México, ¿sí? Aquí.
en la Casa de los Condes de Valparaíso, que también vale mucho la pena tan solo como edificio. Bueno, pues vamos a otra parte de México. Vamos a viajar hasta mi querida tierra Michoacán. Bueno, yo nací en Morelia, por eso te hablo siempre muy bien de mi querida tierra, tan lastimada por el narcotráfico y la violencia. En el pueblo de Uruapan se conserva, hoy es un museo, lo que en lengua purépecha se le conoce como la Guatapera. En castellano de la época o español de nosotros, hospital. Como ustedes saben, llegó en la segunda audiencia, antes de que llegara el primer virrey, ven que hubo 3 audiencias, un hombre de cerca de 60 años, abogado, reconocido por su moral intachable, llamado don Vasco de Quiroga. Este abogado jurisconsulto que vino a escuchar las cuestiones, especialmente de los abusos de los conquistadores, tenía una formación en derecho canónigo, eclesiástico y derecho civil. Era un buen hombre, había nacido en Madrigal de las Altas Torres, se había formado en Valladolid, había sido llamado inclusive a la corte, tomando en cuenta que no hay una capital de la corte hasta que a Carlos V se le ocurre crear una capital para la corte del nuevo reino como tal de España, que va a ser Madrid, al centro precisamente del territorio. Bueno, pues este hombre que pertenecía a las cortes, muy relacionado con la Inquisición española, emprende un viaje a una zona de resistencia contra la conquista mexica y de gran apertura con los españoles, que son los indios purépechas, llamados por los españoles como los tarascos, ¿por qué les llamaron los tarascos? Porque los tarascos no se resistieron, le dieron la bienvenida a los españoles militares y religiosos como nadie, y además les regalaron mujeres por si las dudas. Entonces, al regalarles las mujeres, les decían tarascue, que en la lengua purépecha significa hermano en ley, algo así como cuñado, ¿verdad? Entonces, hermano en ley, entonces dicen los tarascos. De ahí el nombre equívoco de llamarle tarascos a los purépechas. Desafortunadamente, si ustedes buscan en el diccionario, la Real Academia dice tarasco, persona de poco capacidad, idiota, así dice, no me lo estoy inventando, búsquenlo para que vean. Bueno, a lo mejor en la Nueva Reforma ya no dice la palabra idiota, pero dice persona de poco juicio, cosa por el estilo. Qué triste, ¿no? Fíjense nada más, en el diccionario de la Real Academia de España, eso dice de tarascos. Por eso hay una fuerte corriente de defender el término purépecha al respecto. Ven que hasta la fuente de las tarascas en pleno Morelia, los indios tarascos, y se habla con ese término, que es el que ha pasado como de apelativo para la gente de los indios purépechas, que hay de 2 tipos, los purépechas de la zona lacustre del lago de Pátzcuaro y los purépechas de la meseta, que le llaman alta, que es precisamente aquí en la zona de Uruapan. Se conserva, vean qué lindo, se conserva lo que fue el hospital, hoy museo, lo funda nada menos y nada más personalmente que don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga, inspirado en un hombre que después es elevado a los altares de la santidad llamado Tomás Moro, que escribe un trabajo llamado La Utopía, en donde él narra que en una noche, platicando con un marinero portugués, le platica que existía una isla de la utopía en donde todo era igual, donde no había propiedad privada, en donde se repartía el poder equitativamente por determinada época, cuáles eran los tratos para los trabajadores y que todo era en santa paz. Cuando él ve a estos indios que son muy industriosos y que no ofrecieron resistencia, experimentó el modelo de la utopía de Tomás Moro en la zona lacustre, que duró por siglos, hasta todavía el siglo XX, cuando ya después vino la descomposición social con la Revolución Mexicana, el agrarismo y ahora los tristes acontecimientos que vivimos. Bueno, gracias a eso es que se han conservado muchos de estos monumentos intactos, hechos con soportales de madera a la mera manera castellana de levantar con soportales de madera o columnas muy sencillas, con traves también de madera, con teja de tipo árabe, que es la que conoce el español, los famosos balcones que todavía subsisten mucho ahí en la zona, sobre todo en Pátzcuaro, que ahora ya son conservados como monumentos nacionales. Esta cruz, que no es la original, una cruz atrial, es decir, cruces que se ponían para explicar la evangelización,
Y vean qué lindos los portales que todavía se conservan, como les digo, estos son de piedra, con capitel de tipo toscano, muy a la moda, con grandes zócalos, y luego vean las traves de madera con la viguería y techumbre de teja, que le da un encanto extraordinario a estos pueblos. Algo que muchos estudia, hasta se repite constantemente, las famosas ventanas, especialmente esta de la Guatapera, que lleva este adorno que es el alfiz, símbolo de la belleza para los españoles que lo toman de los musulmanes. El alfiz se pone en las mezquitas, en donde se guarda el Corán, en la quiva, que es el espacio donde está lo sagrado. Bueno, cómo pasa la cultura española como un adorno estético, de belleza, y luego estos recortes, vean cómo se parece a los muebles de madera de la zona, de ahí de Michoacán, estos recortes con la influencia mudéjar de lo árabe. ¿Cuántos de estos españoles que venían eran mestizos, en el sentido de que traían sangre árabe, sobre todo en la parte sur, y que tenían el gran conocimiento del oficio de hacer este tipo de trabajos y que se lo fueron enseñando a los indios? Queda la capilla, que se le conoce como la capilla del Santo Sepulcro. Perdóname. Podemos percibir la capillita, ahí está San Francisco de Asís, el escudo franciscano con las 5 llagas, la magnífica portada con adornos de flores muy planos, lo que el crítico historiador del arte José Moreno Villa, en 1942, este español que vino aquí también como refugiado, le llamó para la Ciudad de México y la zona Nahuatlaca del centro, el arte tequitqui, que significa tributario. Dijo, si en España están los mudajan, los mudéjares, que eran tributarios en las reconquistas, aquí está la conquista y este es el tequitqui. Y se ha aplicado el término para tratar de explicar este tipo de trabajo plano, porque el indio no conoce el metal duro para esculpir, hace lo que le pide el español, le pone por supuesto de su ser, de su estética en su trabajo, y el resultado son estos magníficos monumentos, que hay gente que no le gusta el término y dice, no, pues es que tenemos que buscar un equivalente para cada región, por ejemplo, ¿cómo se dirá Tequitqui en Purépecha? Pues no sé, ¿no? O Contrastino Reyes Valerio, un personaje que trabajó mucho para el Museo Nacional de Antropología como fotógrafo, aunque él era originalmente ingeniero químico, después se dedicó a investigar esto también, y él quiso llamarle arte indocristiano. Entonces hay gente que dice Tequitqui indocristiano, porque indocristiano abarca un poco más indo de los indios y cristiano, ¿no? Y bueno, las nuevas corrientes hablan de que no, hay que decir mejor los elementos artísticos, los componentes, y no estar dando ni una ni otra denominación. Vean qué bello es el trabajo, verdaderamente un trabajo artesanal, como las artesanías, cómo pintan las ollas, los dibujos de los muebles de cuanajo, típicos de Michoacán, cómo los vemos plasmados en esta magnífica portada. La rapiña es impresionante, ¿cómo es posible que se hayan robado? ¿Quién se robó las llagas del escudo, ¿no? Eso es impresionante que se los hayan robado. Bueno, el interior hoy es un museo, el Museo Indígena Guatapera, así se conoce, donde pueden ver lo que estoy mencionando, las artesanías tan prolíferas que son en Michoacán, de las ollas y la madera, que es una de las grandes proezas artísticas, artesanales de la zona. Quise poner esta foto, los famosos muebles michoacanos, que se me fue el nombre, gabinetes, ¿verdad? Los trasteros, gracias, de la meseta alta purépecha, o los muebles de Cuanajo, que son típicos, que no son exclusivos de Cuanajo, que es un pueblecillo ahí cerca de Pátzcuaro, de los artesanos mestizos e indígenas, que hacen mucho este tipo de recortes, tal como lo estábamos viendo en la portada principal. Bueno, el mismo fraile en la zona de Acámbaro o en Guanajuato construye también un hospital, aquí sí ya no son indios purépechas, aquí bueno, había otra zona de otro tipo de indios, de hecho se hablaba de la Gran Chichimeca, indios medios bárbaros, claro que ha cambiado mucho la cuestión étnica de esta zona, y construye también un hospital del cual se conserva la magnífica iglesia y la entrada
a lo que era un convento muy sencillo franciscano, y se habla de que esto seguramente fue la capilla abierta y entrada y pórtico al convento, en donde el fraile desde aquí reza la misa, y en el gran atrio los indios escuchan la misa, aunque no entiendan nada, en el sentido de la evangelización, las famosas capillas de indios que Manuel Toussaint y Luis MacGregor denominaron ya en el siglo XX como capillas abiertas para estudiarlas mejor. El interior, que aún conserva la iglesia muy sencilla, original, del siglo XVI hacia 1530, la magnífica portada, lleva un alfiz muy español, como si fuera un listón de las colgaduras. Estas bolitas que ustedes pueden ver ahí son muy típicas de la época de los reyes católicos y posteriores, que eran el símbolo de la vida, la poma o manzana, que tanto sirvió de adorno. Vemos estrellas, clara influencia mudéjar de los árabes tienen prohibido, los musulmanes, la figura humana y animal, salvo en Irán, es el único lugar donde se han salido un poco de la ortodoxia, y entonces es muy común por las noches que ellos pasaban en los desiertos, los beduinos, ver el cielo estrellado y plasmarlo en los techos o alfarjes, y aquí lo estamos viendo. Las mismas flores de lo que estábamos mencionando, trabajados con mano de obra indígena, representaciones de personajes aquí que la verdad desconozco quiénes son los que están representados, caras de ángeles y borlas como si fueran para los cortinajes a manera de adorno. Es bellísima, esta es una de las portadas consideradas como Tequitque o del siglo XVI más bellas, y que era la iglesia del hospital. Los hospitales siempre iban a tener a un lado una iglesia o capilla. En Santa Fe de la Laguna, la zona lacustre del lago de Pátzcuaro, subsiste en madera, perdón, se me pasó, discúlpenme el lapsus, pero no debo de dejar de mencionar algo muy importante. Espérenme, aquí, en la Guatapera de Uruapan, perdone, porque es muy importante, nada menos y nada más que a los 90 años, aquí murió Vasco de Quiroga. Entonces, para los michoacanos, y Vasco de Quiroga está en un proceso muy difícil de beatificación, digo difícil porque ya ven que no es fácil todas estas cosas, es un orgullo que ahí, que lo construyó y él personalmente anduvo ahí y fue nombrado obispo de Michoacán, se ordenó sacerdote aquí en México, fue nombrado obispo de Michoacán, quiso construir la famosa gran basílica que solamente conocemos una nave, que iba a ser 5 naves más grande que inclusive que San Pedro de Vaticano, nunca logró su gran obra. Un gran promotor de los indios, por eso el famoso Tatabasco, y aquí muere en Uruapan. Sus restos se conservan en Pátzcuaro, hay una capilla especial dedicada a los restos de Vasco de Quiroga, pero creado por él y subsiste. Hablan de que esta es la capilla creada personalmente por don Vasco de Quiroga, lo que fue el Hospital o Guatapera de Santa Fe de la Laguna. Adelante de Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, bueno, hay de los famosos 11 pueblos que circundan la zona lacustre, en donde se habla de que el propio don Vasco creó los 11 hospitales, bueno, uno de los más antiguos, o más bien el más auténtico que se conserva con elementos indígenas y mezcla de lo español, es la iglesita y algo de los portales de lo que fue el Hospital de Santa Fe de la Laguna. Pueden ver que todavía se conservan las estructuras de las maderas y de la pequeñita ventana que pareciera hasta románica con su parteluz, o más bien un ajimez, pequeña columnilla con arcos. Se fijan que son prácticamente arcos de herradura de influencia árabe, con un alfiz, toda esta estructura de madera que se conserva, que la iglesia a lo mejor dices, bueno, artísticamente no tiene nada así sobresaliente, pero ya tan solo por ver esa ventana, la composición tan sencilla que se nota la inocencia de la mano de obra indígena, vale la pena. Ahí hay un monumento, dice Gloria en honor a Tatabasco, no tengo el dato de cuándo es, por eso no lo puse, de la fecha de la escultura. Ahí está con un indio, más bien con un niño indígena como su ayudante o acólito, pero bueno, esta foto de internet que le pusieron ahí una corona de flores. Esto era parte precisamente de la Guatapera Hospital, ahora funciona como un centro social de la iglesia. A un lado, no se vayan a confundir, porque a un lado está la iglesia de San Francisco,
porque esto lo funda don Vasco, pero luego quien lo administra son los franciscanos, que llegaron ahí a la zona. A Michoacán llegaron franciscanos y agustinos, primero los franciscanos y luego los agustinos. Entonces podemos encontrar conventos agustinos y franciscanos, depende en qué zona estemos. Esto es franciscano, y a un lado está la iglesia de San Francisco, que la gente confunde con la Guatapera de Santa Fe de la Laguna, y como también tiene un atrio y es la iglesia principal, y no, es esta que está a un lado, prácticamente a una calle de distancia. Entonces, pues estamos hablando del gran don Vasco de Quiroga. Este es un libro donde pueden encontrar una información más precisa, coordinado por Carlos Pérez Martínez, Arquitectura y Espacio Social en Poblaciones Purépecha, así en singular, de la época colonial. Está publicado en Morelia por varias instituciones, el Centro de Investigaciones y de Estudios Sociales, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Tiene la aportación de la Universidad de Keio, Japón, porque hay un japonés que escribe un trabajo. No conozco todo el libro, yo nada más estoy hablando de la parte de los hospitales. Es pues relativamente bastante reciente, de 1998. Si se mete en la internet, bueno, yo nunca he pedido un libro por internet, pero ahí dice que lo compres, que no sé qué, que tal y tal, ¿verdad? Lo pueden conseguir. Bien, vamos a pasar hacia otras construcciones que hubo en la Ciudad de México. Ustedes seguramente conocerán esta iglesia que está ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde termina la Alameda. Esta foto, ahora sí no es de internet, esta es mía. ¿Y por qué digo que es mía? Porque así es terriblemente nuestra realidad social, ¿verdad? Es impresionante el mugrero de puestos pestilentes a comida. Imagínense la higiene. Hablando de higiene, pues ayer un hospital, precisamente, el hospital de San Hipólito, ¿sí? El hospital de San Hipólito como tal funcionó en 1739, que es lo que están viendo de la iglesia. Del hospital ya no queda absolutamente nada, que estaría a la mano izquierda y en la parte trasera, o lleno de edificios, ¿sí? Se conserva la iglesia, que repito, ya no puedes apreciarla porque está completamente alrededor lleno de puestos. También hay otra razón, que ahí hay una escultura de San Judas Tadeo, que la gente pues le tiene mucha fe a San Judas Tadeo, su fecha 28 de octubre, y hay venta de objetos de San Judas Tadeo, que la gente va a tocar la famosa escultura que está ahí dentro, y ni quien se acuerde que se llama San Hipólito. Artísticamente es muy interesante la iglesia. Vean la base de los cubos de las torres, que están girados a propósito para que se vea por los dos, por cualquier ángulo. Tiene una muy bella fachada barroca, obvio de principios del siglo XVIII, hasta arriba, allá, acá, una escultura dedicada a la Virgen María, una muy buena cúpula, que la cúpula pues sí es bastante posterior. La cúpula ya es de principios, finales del siglo XVIII, principios del XIX, se parece hasta inclusive a la de la Catedral de México. Es una cúpula posterior. No sé si no tenía cúpula, o no, nunca he visto el dato, nada más hablan de la iglesia como tal, y del hospital ya no queda absolutamente nada. ¿Qué tipo de cuestiones sucedían en México? Hubo unos hospitales ya desaparecidos, por ejemplo, el Hospital Real de Indios, ¿sí? Que pues desaparece, construido en 1754, el Hospital de los Terceros de San Francisco, que hoy es el Palacio de Correos, que mandaron tumbar y que lo hace Adamo Wari, el mismo autor del Palacio de Bellas Artes. Ahí estaba el Hospital de los Terceros franciscanos, ya en condiciones ruinosas y abandonado. Bueno, ahí se construyó el actual edificio de Correos en los tiempos de Porfirio Díaz. Había un hospital para locas, no para locos, para locas. Había muchas mujeres solas, harapientas en las calles, locas. Entonces las recogieron y crearon un hospital también para locas, del cual pues ya no hay ningún resabio del mismo. Porque durante todo el siglo XVII no es que no haya habido atención médica, sino como que
en las ciudades en general, en el virreinato, quienes vienen a hacer la labor social de los hospitales, va a ser una congregación que se llaman los hermanos juaninos o los hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Es realmente impresionante la gran labor de estos frailes. Ahorita les voy a poner una foto de San Juan de Dios terminando de ver los hospitales juaninos, porque San Juan de Dios fue un personaje de origen portugués, cuya vida con los frailes menores de San Francisco la llevó a cabo en España, en Granada, para ser más específico, y se dedicó a cuidar enfermos. O sea, son franciscanos menores y luego él funda los juaninos, que se dedican a cuidar enfermos, porque los franciscanos también tenían la obra asistencial de cuidar enfermos. Entonces, durante el siglo XVII, cuando llegan los juaninos, que fue una de las últimas congregaciones que llegan a México, después de los mercedarios, llegan los hermanos de San Juan de Dios a principios del siglo XVII y tienen una labor realmente admirable, cuidar enfermos mentales. Entonces, a ellos les van a ceder los hospitales, ahora sí que háganse cargo ustedes están preparados para eso, son enfermeros, son médicos, además de sacerdotes o religiosos si son hermanos legos, y seguramente conocerán este bello rincón a un lado de la Alameda Central, de donde hoy está el Museo Franz Mayer, el hospital y la iglesia de San Juan de Dios, que todavía se conservan. La iglesia es de 1734, muy bella, tanto por dentro como por fuera. Vean la fachada, conserva unos muros originales del siglo XVII, la fachada de la iglesia, vean, en esta forma de concha, muy barroca, ahí está nada menos y nada más que San Juan de Dios, pero vean cómo le hacen una concha del bautismo y luego se remete, muy barroco, y lo mismo que las pilastras móviles, como si fueran flamas encendidas, con una serie de santos que lo acompañan de la Orden de San Juan de Dios. Y en el interior, si han entrado al Museo Franz Mayer, que es de principios del siglo XVII. Además, el museo es un encanto. Vean este maravilloso patio, si han entrado, así es. Esta foto sí no es mía, esta es de internet. Fue reconstruido, hubo un incendio que acabó con el hospital, desafortunadamente. Se lo tuvieron que derrumbar, pero la iglesia se salvó. Vuelven a reconstruir el hospital a principios del siglo XIX, siguen los hermanos de San Juan de Dios. Hay algo ahí que no entiendo qué pasó en 1821, fíjense la fecha, 1821, cuando la independencia de México, que en las Cortes de España, por decreto del rey Fernando VII, suspende a los juaninos, como lo hizo el Papa Clemente XIV cuando suspende a los jesuitas en 1771, si no mal estoy, o 77, no recuerdo, que lo suspenden. ¿Por qué? No sé. Entonces los juaninos se tuvieron que ir y estos hospitales quedaron a la deriva y a la mano. Imagínense en qué época tan difícil para México, con las guerras de independencia y luego todos los sucesos tan desastrosos que pasaron durante todo el siglo XIX hasta que llegó Porfirio Díaz a poner en paz el país. Bueno, este lugar quedó abandonado. Qué bueno que fue rescatado por este coleccionista alemán que compra a la Ciudad de México el edificio abandonado para poner su colección personal, y hoy es el extraordinario Museo Franz Mayer. Es un rincón hermoso porque está la iglesia de San Juan de Dios, vean, está, si conocen ese lugar, está la pila, y esta foto está tomada desde la iglesia de la Santa Veracruz, que está aquí atrás, y que tiene la misma composición. Está aquí, a mano izquierda, si se paran, está el Alameda de México, ¿verdad? Donde termina es la calle Hidalgo, ¿verdad? A mano izquierda estaría Bellas Artes, y hay gente que me ha preguntado, oye, ¿dónde es esto tan bonito, el México? No es cierto, ¿cómo que el México? En el centro histórico, al lado de la Alameda. Pues yo he caminado por ahí, nunca lo he visto. Bueno, eso no significa que no exista, ¿verdad? Pero si se van para atrás caminando, atrás de la Santa Veracruz, está San Juan de Letrán, eje 1, ahí en el rincón. Desafortunadamente, en la plaza hay gente que vive, ahí ya tienen ya ahí duermen un montón de gente sin casa, borrachines y demás, cosas tan tristes de nuestra sociedad. Y por si les interesa,
nada menos y nada más que está esta publicación en la revista Historias y Relatos de México, el número 88, escrito por Guadalupe Lozada León, el antiguo Hospital de San Juan de Dios, hoy Museo Franz Mayer. Les hace una muy buena relatoría de este extraordinario espacio. A propósito, puse la foto que trae la revista, que nada menos y nada más que es de Guillermo Calo, la foto, ¿verdad?, de este extraordinario lugar. Miren, y tengo fotos del interior y no se las puse. Vale mucho la pena la iglesia, está en muy buen estado de conservación. Los juaninos se hicieron famosos en México y en Puebla. Llegaron a un lugar que se llama Atlisco, ahí cerca de la ciudad de Puebla, se ve muy bien el volcán Popocatépetl. Bueno, pues ahí llegaron y crearon el Hospital de San Juan de Dios en 1731. Más que crearon, como digo, era así que les decían, bueno, encárguense ustedes de los hospitales, como en este caso, pues el Hospital de San Juan de Dios de Atlisco, que había un señor llamado Antonio Franco, un español de mucho dinero, que quiso ayudar a enfermos y mandó construir con su dinero el hospital y la iglesia y se lo dio a los juaninos. Lástima que, bueno, foto de internet no permite ver el escudo, que es muy interesante, de la Orden de San Juan de Dios. El interior, que hoy se convirtió en una pinacoteca, qué bueno, muy bien conservado. Vean qué lindo edificio de principios del siglo XVIII, como en la restauración rescataron las claves, porque esto estaba cubierto, todo esto estaba cubierto hasta abajo de argamasa, por eso las claves se ven diferentes. Lo hicieron a propósito para que uno como espectador viera los arcos. Vean qué hermosa cenefa en yesería se conserva, más que en Puebla abundan mucho. Las magníficas columnas, lo que Manuel González Galván le llama las columnas, se me fue, los ánginas, ¿por qué? Porque de un lado van de una forma y de otro van de otra, meramente decorativas, de tipo barroco. Vean también la gran ventana, cómo le hacen estos almohadillados. Es realmente muy bello el edificio. La fuente que dicen que es original, yo tengo, no quiero decir, pero yo tengo mis dudas si realmente es original la fuente, aunque sí se ve que es una fuente del siglo XVIII, pero quién sabe si sea la original desde los principios de la construcción, que es muy bella la fuente. Para mi gusto es posterior, ya como último tercio del siglo XVIII. Se conserva algo que dice el historiador Manuel Tuzán en su libro de arquitectura, arte colonial en México, que estos pisos, conste que esto ya está renovado, y ahorita vamos a ver en el interior de lo que fue la pinacoteca, los lambrines forrados de ladrillo con talavera poblana, qué mejor para limpiar y que siempre pareciera limpio y nada menos que un hospital. Vean, esto es hoy la pinacoteca con la colección de obras de arte ahí de Atlisco y de la misma iglesia de San Juan de Dios y lo que era el hospital. Estos son los lambrines con talavera de Puebla, lo que se usa en las cocinas, de ahí nos viene, y los baños, que además de que siempre parece que está limpio, no permite el paso de la humedad, es fresco y al mismo tiempo pues le da un encanto estético con los diversos colores. Como pueden darse cuenta, tenía techo de viguería, qué bueno que lo conservaron. Esta es la entrada a lo que sería el atrio de la iglesia, que está a un lado de lo que estábamos viendo. Y me encontré esto y dije, se los voy a poner porque vean que en 2016 hubo un simposio y acercamiento a la historia de Atlisco y su entorno. Y esto porque en el año 2016 es la última restauración que recibió precisamente el antiguo Hospital de San Juan de Dios. ¿Sí? Les quiero poner esta pintura que se encuentra en la Iglesia de la Caridad de Sevilla, nada menos y nada más que de un sevillano como Bartolomé Esteban Murillo, que tiene dos nombres, la caída de San Juan de Dios o San Juan de Dios transportando un enfermo, del año 1668, y pueden ver que San Juan va cargando un enfermo y como que se está cayendo y llega un ángel a ayudarlo, vestido con su hábito de franciscano. Digo que funda la congregación de los hermanos de San Juan de Dios. En vida, él nació en un pequeño pueblito que se llama Montemoro Novo en el año de 1495, va a morir en 1550, nada menos y nada más que en Granada. ¿Y por qué digo Granada? Porque pues ahí están enterrados los reyes católicos, el famoso palacio de la Alhambra, la importancia que tenía esta ciudad, y ahí es donde él hace su gran labor precisamente humanitaria,
de los juaninos. Bueno, ya ven que los que ya me conocen luego pierdo el tiempo platicando anécdotas, pero luego no me puedo quedar con las ganas de platicársela. Yo estaba en secundaria, ¿verdad? Y pues estás en tercero de secundaria y empiezan las cuestiones de la vocación, de la vida, qué me voy a dedicar, y que te meten en la cabeza que vas a ser cura y que tú eres buen candidato para ser cura y todo. Pues llegó a la escuela un padre español, muy simpático, su nombre no lo he estado pienso lo que iba a hablar de este, ¿cómo se llamaba aquel buen hombre? Traía un Volkswagencito azul, Volkswagen 73, impecable, y no se me olvida porque a mí me encantan los Volkswagen, entonces traía un Volkswagen 73, y llegó a la escuela y nos puso una encuesta, que si queríamos irnos al seminario con los hermanos juaninos, que si teníamos la vocación. Y el miedo en la secundaria, yo todo le puse que sí, no hombre, pues ya no me quita el padre de encima. Entonces fue a mi casa muchas veces, ¿no? Y mi mamá estaba emocionada, entre nerviosa, y mi papá también, mi papá que era muy prohispanista, y que me empieza a platicar y me dio unas estampitas y un librito, nunca lo leí sinceramente, de la vida de San Juan de Dios, por cierto, el folleto que me daba no era muy entusiasmador como para irte al seminario con ellos. Y la tentación, te vas a ir a España, ¿no? A estudiar, no me acuerdo en qué ciudad, creo que era Valencia, no me hagan mucho caso. Pero la foto del folleto está el muchacho así con una cara, con la maleta, y el padre que le está haciendo así. Entonces dije, pues no está muy emocionante esto, ¿no? Y pues por fin, ya cuando vio que, pues le dije que sí, pero nunca le dije cuándo, ya dejó de estarme insistiendo, pero me llamó mucho la atención que dijo, mira, nosotros somos una congregación, nuestro padre San Juan de Dios, que nos dedicamos a cuidar enfermos mentales. Se dije, qué admirable vocación, ¿eh? Ser sacerdotes, cuidar enfermos y enfermos mentales. Entonces, es famoso en Atlisco, en Puebla, pues yo viví en Puebla, estudié allá, viví 22 años, era famoso hablar de que en Atlisco estaban los locos de Atlisco, ahí donde lo vieron, todavía funcionaba hasta hace unos años como nosocomio para enfermos mentales, y los cuidaban todavía hermanos de San Juan de Dios, ¿eh? O sea, qué admirable. Es realmente una vocación admirable. No sé cómo esté ahorita la situación de los juaninos, qué tantas vocaciones tengan, ya no he oído hablar de ellos. De hecho, tenían el hospital de Atlisco, que ya no lo tienen, tenían el hospital de Puebla en Cholula, que ya no lo tienen. Ellos cuidaban a los enfermos mentales en el famoso hospital de Cholula, que está abajo de la pirámide. Realmente es una vocación admirable la de estos frailes. Bien, si van por la Ciudad de México, en el centro histórico, caminan y encuentran esto que está salido en algunas películas por ahí, que se llamó mucho tiempo el Hostal de Cortés. La gente, mitos, es que aquí vivió Hernán Cortés. Mentira más mentirosa, jamás existió este edificio. Este edificio es un hospicio llamado Hospicio de Santo Tomás de Villanueva, que se creó como hospicio hospital, por eso lo estoy mencionando, porque van a decir que no iba a hablar de hospicios. Lo que pasa es que el hospicio es para recoger a gente huérfana o gente de cualquier edad, especialmente adultos mayores, que se quedaban solos, y como hoy los llevan a, como les llaman, casas de reposo, así funcionaba, por eso estaba en el centro histórico, administrado por la corona, o sea, por el virreinato, y dedicado a Santo Tomás de Villanueva. Ahorita vemos quién fue Santo Tomás de Villanueva. Entonces, este bello edificio que se conserva parte del interior, ha sido hotel, restaurante, acaba de recibir otra restauración, de hecho tenía una terraza allí, es donde se han filmado algunas películas del nuevo cine mexicano, porque es un lugar muy acogedor, pues está enfrente de la Alameda, observas toda la Alameda, de enfrente ves el Palacio Nacional, acá ves la Catedral de México, acá lo que era el antiguo Palacio Municipal, luego Departamento del Distrito Federal, se ve la Suprema Corte de Justicia, aunque es de los años 40, pero pues es todo el entorno del Zócalo, en un bar que estaba, restaurante, allá arriba. Con los temblores has recibido muchísimas restauraciones, de hecho, estas fotos que son del año pasado, son bastante recientes, aún estaban en obras de restauración, y ahí pueden ver la fecha del año de 1780, que se conserva a Santo Tomás de Villanueva. Les pongo esta foto también de Murillo, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, Santo Tomás de Villanueva dando limosna a los pobres. Ahí les pongo las fechas de cuando vivió Santo Tomás de Villanueva, contemporáneo de San Juan de Dios, también español. Es la época en que España era el número 1 en el mundo, era la potencia del mundo, y su fuerte religiosidad después de la lucha contra los árabes, surgen más tarde los jesuitas en España. O sea, España está en la punta del grito con el catolicismo, por eso hay tanto personaje, tanto santo como Tomás de Villanueva, que se hizo fraile agustino,
Estuvo trabajando en Granada en los tiempos de, no sé si se conocieron, de San Juan de Dios, o de Juan de Dios, y le decían Juan de Dios por lo bueno, ¿verdad? Al fraile Juan franciscano, y un hombre que estuvo metido dentro de las cortes y le pidió directamente la corte que se encargara del arzobispado de Valencia. Primero de Granada dijo que no y luego lo mandaron a Valencia, y se distinguió por su ayuda a los pobres. Por eso en este cuadro retrata a un mendigo que está extendiendo la mano y el obispo con su traje, o más bien su hábito de agustino, su tiara y su báculo de obispo, está dando una limosna. Entonces de ahí que a ese hospicio, hecho por la corona, por el virreinato directamente, para lo que les mencioné, era niños huérfanos, adultos mayores y enfermos también, como hospital que existió hasta los tiempos de Benito Juárez aproximadamente. Ya ha tenido muchos usos ese magnífico edificio. Otro hospital también en el interior de la República, si nos salimos de la Ciudad de México, es el Hospital de San Pedro en la ciudad de Puebla, que también auspiciado por la corona, tiene varias etapas. El hospital, que es este edificio que ustedes pueden ver, es del primer tercio del siglo XVII. ¿Por qué no responde? A ver, aquí ayuda técnica, por favor, porque aquí en la pantalla ya no se ven. ¿Qué hice? Ya está. ¿Quién sabe qué hice? Disculpen. Gracias. Podemos ver que el escudo, que es posterior, es del primer tercio del siglo XVIII, es el escudo que está adjudicado a la Catedral de Puebla. Este es el escudo de la Catedral de Puebla. Qué bueno que se conserve el escudo. El interior fue renovado en los tiempos del gobernador Manuel Bartlett. Ya acuérdense que este señor, que había sido secretario de Gobernación y luego pues ahora es el encargado de Comisión Federal de Electricidad, ven que estuvo con el PRI, se fue al PRD, en fin, en los tiempos de que fue gobernador, en los años 90, el edificio fue restaurado y se creó el museo, primero el Museo de Arte Poblano, hoy Museo de Arte Contemporáneo para exposiciones temporales, y se le puso esta, ¿cómo podríamos llamarle? Pues malla en la parte superior, con esta columna luminosa, que pues para poder tener eventos al aire libre en caso dado que llueva. Se restauró el edificio, estuvo muy bien dignificado, como pueden darse cuenta. Vean arriba los arcos, qué bellos, se nota la estructura del siglo XVII, las columnas toscanas, los arcos perfectos de medio punto, y para que vean que durante años fue tomado por la Universidad Autónoma de Puebla y era la cancha de San Pedro de básquetbol. Esta foto histórica, como pueden ver, ahí están las gradas, cómo fueron adecuadas en el patio de arriba. Justo había perfectamente una cancha de básquetbol. Yo llegué a Puebla en el año 66, y regresé a Monterrey en el año 89, y hasta el año, híjole, no quiero decir una fecha exacta, pero más o menos el año 83, 84 fue entregado por la Universidad Autónoma de Puebla al gobierno, y el gobierno se encargó de la restauración. Qué bueno, ¿verdad? Porque era horripilantemente feo, sucio. Ahí los estudiantes en los años convulsos de los 70, ahí dormían, ahí comían, no, era una peste terrible, y lo usaban como cancha y como dormitorio para sus marchas y esas cosas, ¿no? Estaba en un estado deplorable. Qué bueno que ahora lo dignificaron. Tiene una pequeña iglesita que a lo mejor no vale mucho, dices, en elementos artísticos, muy sencilla, con un barroco muy clásico. En el interior, que se conservan un buen altar de tipo neoclásico, está muy, muy bien conservado. Esas pinturas que no son, parecieran que son pinturas virreinales, pero no, son pinturas ya del siglo XIX. Y ya para pasar luego y terminar con Monterrey, el Hospital Real de San Miguel de Belén. Disculpen que no conseguí otra foto, no tengo fotos mías de este hospital en Guadalajara, hecho nada menos que por el famosísimo, para la ciudad de Guadalajara, fraile dominico Antonio Alcalde, o Alcaide, lo pueden encontrar como con I, pero es el mismo, Fray Antonio Alcalde Ibarriga, que creó el famoso Hospital de Belén, conocido, de San Miguel de Belén, conocido solo como Belén,
de alguna forma él contribuye para la iglesia de Belém y el Panteón de Belém. Si ustedes van a Guadalajara, en el centro de Guadalajara hay una calle que se llama Antonio Alcalde, así, ¿verdad? Una avenida de las importantes. Mi papá me decía que seguro era el nombre de algún militar matón de la Reforma o de la Revolución. Cuando le dije, papá, resulta que cuando estaba haciendo el doctorado nos hablaban mucho de Antonio Alcalde porque es de Cigales, una ciudad cerca, un pequeño pueblito con una parroquia tremendamente hermosa del siglo XVII, que el obispo quería mucho de la parroquia de su pueblo natal. Entonces lo designan a México, ya llegó con 70 años. Primero llegó a San Luis Potosí, luego fue enviado a Guadalajara y de estos hombres que no descansan de trabajar y trabajar, vio la necesidad que no había un hospital para una ciudad tan importante como Guadalajara, de todo tipo de enfermedades de la época, y él se dio a la tarea de conseguir fondos y construir el hospital, que hasta la fecha e ininterrumpidamente ha funcionado como hospital. Actualmente pertenece al Seguro Social. Tiene todo alrededor, si ustedes, esto es la portada original, pero alrededor todo está lleno de las nuevas unidades que fueron construidas desde 1945 hasta hace poco acaban de hacer una nueva adaptación, porque tiene todas las especialidades médicas, ginecología, obstetricia, cardiología y en fin, así van las unidades que están allá atrás. Y aquí al frente se conserva, enfrente está el Jardín de Belém, la iglesia de Belém, el panteón, todo está ahí relativamente alrededor. Se conserva la fachada original, ya hasta la vemos de tipo neoclásico, que el propio Fray Antonio Alcalde no pudo ver en vida porque murió en 1792. Lástima, casi de 90 años no pudo ver concluida su gran obra. Allá en Valladolid nos platicaban un mito, un profesor dice, usted que es de México, dicen que el obispo Alcalde regresó. No, mentira, nunca regresó, eso es leyenda urbana. Él, cuando es mandado de España para acá, primero a San Luis y luego a Guadalajara, ya nunca regresó a su querida Cigales. Que se trepaba en las torres de la catedral de Cigales, de la parroquia, perdón, de Cigales, y que le decían, padre, ¿qué hace ahí? A ver si Dios me concede ver a mi querida Guadalajara allá en México. Mito, ¿verdad? Porque nunca regresó. Por cierto, las torres de la catedral de Guadalajara, las actuales, que fueron tan criticadas y ahora son el símbolo de la ciudad, así como toda ese piñón que tiene al centro con las almenas, es de 1854, después del temblor que derrumbó las torres. El obispo Alcalde participó, entre otras cosas, en las torres de la catedral, las que se cayeron, precisamente porque estaban inconclusas. Él también tuvo participación ahí, ¿verdad? Este importante personaje. El interior se conserva, entran y todavía se conservan estas áreas del original hospital, que ahora son las áreas de oficina. Los murales, sí no encuentro el dato de quién sea, seguramente está, pero no lo tengo. Y después se le agregaron, a principios del siglo XIX, 4 grandes crujías, que son estas, que son los pasillos que comunicaban a las áreas de especialidad. Es de los pocos que se conserva un plano. Bueno, como pueden ver ahí, que dice que un plano de 1908, pero todavía tenía el sistema de cruz para ir hacia las diferentes áreas de especialidad. Entonces, el pasillo que les acabo de mostrar es este. Se agregaron estos pasillos que no existían, aquí 1, 2, 3 y 4, que se conservan todavía 2 de los originales pasillos, que son actualmente las áreas administrativas y de consulta. Y ya alrededor y atrás es donde, como era la parte final de la ciudad, donde se fueron adaptando las nuevas estructuras de especialidades médicas. Ahí en el Jardín Botánico, muy cerca enfrente del Panteón de Belém, precisamente muy cerca del hospital, que bueno, no tengo el dato del escultor, muy merecido que le hayan puesto una escultura en 1992 a Fray Antonio Alcalde, que son de esos personajes realmente que vivieron en su vocación por ayuda al prójimo, además de su ministerio religioso. Para terminar, bueno, ¿y qué pasa con Monterrey? Pues Monterrey no tenía hospital. El primer hospital, ustedes lo conocen hoy como Museo de Culturas Populares y Casa del Campesino, que está aquí muy cerca, en la calle Padre Jardón, es el Hospital de Pobres de Nuestra Señora del Rosario de Monterrey de 1793 y, por supuesto, años posteriores. Esta es la entrada principal a lo que es hoy el Museo de Culturas Populares. Ya ven que le adaptaron esto, que es una área nueva, esto no existía,
que hicieron un pequeño auditorio para presentaciones de libros y talleres de la librería Educal. Se conserva el patio. Estas fotos que son del blog de Fermín Telles, este señor muy entusiasta, que tiene un blog muy interesante de los recorridos culturales con Conarte y por su cuenta, muy buen fotógrafo. Del interior, esta y esta foto son de él, de su blog, de ahí las tomé, del interior de la Casa del Campesino. Si ustedes entran, la mitad le pertenece al Museo de Culturas Populares y la otra mitad le pertenece a la Liga Agrarista, a la Casa del Campesino. Lo que pasa es que Lázaro Cárdenas lo regaló a las ligas campesinas con tal de dar en la torre también aquí a los regiomontanos, que fue colegio, hospital y colegio, en el auditorio que le llamaron Emiliano Zapata, antes capilla, los famosos murales de Crescenciano Garza Rivera, que han recibido muchas restauraciones porque hay demasiada filtración de humedad. Ya ven que ahorita está la arquitecta Selene Velázquez de Restaurica trabajando, porque hicieron con una restauración por allá en 2010 que enjarraron de cemento y no sude el sillar, entonces esto hizo que empezara a desprenderse otra vez muchas partes de la construcción del edificio y los murales otra vez están bastante afectados. ¿Sí? Que si bien puede ser que no sean los grandes murales, si los queremos malamente comparar con los grandes muralistas, pero tienen un sentido social de la época del socialismo, por supuesto, en lugar de Cristo, Lázaro Cárdenas, claro, él regaló el edificio, ¿cómo no lo van a enarbolar? De allá venía el dinero para pintarlo, bueno, pues igual que Diego Rivera, que tanto le criticaron, ¿cómo se te ocurre? Le decían, pintaste a Obregón y a Plutarco Elías Calles, ese par de asesinos ahí en la historia de México, en la escalera del Palacio Nacional, y que les decía a quien le criticaba, pues ellos me pagaron, me pidieron que los pusiera, ¿verdad? Como los que reconstruyen el México moderno. Esa era la respuesta de Diego Rivera. Pues yo creo que aquí a Crescenciano Garza Rivera le pasó igual con esta Casa del Campesino. Por cierto, y aquí lo traigo, el libro del padre Portillo, que es un gran historiador, que ahora está en la iglesia de José María Vianney, ahí en Guadalupe, fue muchos años rector de la Basílica de Guadalupe, el mejor estudioso que hay del archivo de la diócesis, nada más por cuestiones curiosas que él sacó de este libro, habla de cómo se curaba en el año de 1793, recién fundado el hospital, una curación, 2 perritos, con la finalidad de hacer una curación a la enferma llamada la maromera, que ocupaba el número 3 de la sala Santa Ana. Los perritos se abrían, o sea, los abrían hacia la mitad, y se le aplicaban a la enferma, o sea, se les ponían en el vientre, los perritos recién matados. Este tratamiento con animales frescos, en itálicas, era utilizado por los indígenas del noreste. Esa práctica era popular entre la gente. En este caso se usaban perritos y, como veremos más adelante, también se usaban gallinas, lo mismo, se abría una gallina y se ponía sobre el vientre, ¿no? No se mencionan otras curaciones con animales en los libros del hospital, pero también existía, hasta hace tiempos más recientes, la práctica de embarrar sangre de tortuga en el estómago de niños con lombrices. A la maromera también se le rociaba cataplasma y se le daban fomentos con redoma a causa de los dolores que padecía. El libro del padre es muy interesante porque él se metió al archivo y todo lo que encontró sobre curaciones lo anexa a la historia de este interesante suceso del primer hospital de Monterrey, que por cierto en el año de 1833 llegó un joven tímido médico llamado José Eleuterio González, alias Gonzalitos, que dio toda su vida por el estudio de la medicina y que después es el creador de lo que hoy es el Hospital Universitario. Pues él estuvo trabajando ahí en tiempos difíciles. El padre Portillo, les recomiendo mucho su libro, lástima que es de una editorial privada, pues para conseguirlo hay que ir directamente con él a la parroquia de San Juan María Vianney en Guadalupe. Yo creo que debería de tener una mejor distribución y una mejor edición este libro por el contenido histórico, hasta inclusive está hablando de cuando se llamó así hospital, vino la desamortización de Juárez, luego cómo fue colegio hasta que quedó abandonado, luego cómo lo toma el gobierno federal y lo regala a los campesinos, y luego cómo el Estado, la Liga Agraria le regresa a Nuevo León parte del edificio y se crea el Museo de Culturas Populares. Bien,
una situación muy interesante histórica del desarrollo, enfermedades, habla por ejemplo de cuando la guerra contra Texas, la guerra y tantos muertos que hubo en la guerra contra Estados Unidos, cómo los seminaristas fueron entrenados para ir a combatir a los gringos en la toma de Monterrey, y tiene hasta datos específicos que llegaron, que el general Nicolás Bravo llegó con 70 enfermos de la guerra, y que 70 de esos 30 traían tifoidea. Entonces imagínense una fiebre tifoidea, las epidemias de las inundaciones, los contagios, todo muy interesante desde el punto de vista histórico-médico. Y para terminar, en la casa, para preterminar, la Casa Maternidad de Puebla, hoy Hospital Cristos Mujeres de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, construida por el arquitecto e ingeniero Eduardo Tamariz Almendaro, primo de Luis Haro y Tamariz. Ahí están las fechas de cuando murió. ¿Y por qué puse 1922? Porque es cuando toma el nombre de Maternidad Luis Haro y Tamariz. La UPAEP en 1977, que tenía 3 años de fundada, crea la Escuela de Medicina, y después yo no sé cómo adquirió este lugar, que hoy le pertenece a esa universidad, y ahí está el Cristos Mujeres en Puebla. Es un bello edificio con influencias mudéjares, europeas, ya que este ingeniero había andado por Europa y España, y quiso hacer una gran maternidad, porque la anécdota es que Haro y Tamariz era un hombre rico, era un rico comerciante, iba un día caminando en el centro de Puebla, vio una mujer tirada en el piso que estaba pariendo. Entonces le dio tanto dolor no poderla ayudar y dijo, yo tengo que hacer algo por estas mujeres abandonadas y tal, y creó en unos terrenos este gran edificio, que vean qué lindo se conserva el patio. Tiene por supuesto anexos nuevos y la bella escalera que todavía se conserva intacta de la época, donde están las oficinas. No sé si alguno de ustedes llegó alguna vez a escuchar La Castañeda en México, que era el lugar de los locos. Construido por el hijo de Porfirio Díaz, Ignacio de la Barra y Salvador Echegaray. Había una hacienda pulquera, el dueño era, Adalid lo puse con minúscula, disculpen, Ignacio Torres Adalid, alias el rey del pulque, pues presumía su gran amistad con Porfirio Díaz, y era una hacienda pulquera. Bueno, pues en ese lugar, Mixcoac, hoy Lomas de Plateros, ¿verdad? Ya cualquier lugar de la Ciudad de México, ahorita van a ver una foto, hay que conseguir internet, estaba este soberbio edificio, ¿verdad?, que se inauguró entre las fiestas de la independencia. Era modernísimo, manicomio para enfermos mentales, hombres y mujeres. Esta es una foto de la época de la inauguración. Vean, antes de demolerlo, qué bello era. Muchos dijo, no lo tiren, está en medio de un bosque. Ahorita van a ver que del bosque no quedó, pero ni el recuerdo. Por más que insistieron, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decidió demolerlo, porque se hablaba de los locos de la Castañeda que vivían en condiciones infrahumanas, sucios, desarrapados, sin alimentos, abusos contra ellos de todo tipo, y que era ya una vergüenza nacional. Entonces el presidente no hizo caso de que le decían, no tumbe el edificio, cambiemos la sede, pero no tumbar el edificio. El secretario de Salud en ese momento cambió, que era José Moreno Valle, por cierto, tío del gobernador que murió hace poco, José Moreno Valle, era el secretario de Salud de Díaz Ordaz, y se fue de gobernador, de candidato de gobernador, obvio, iba a ser gobernador, ¿verdad? Ahí no había todavía elecciones como las de ahora, entonces se fue de gobernador de Puebla, y en esa transición, justo en el México 68, decidió por decreto federal que se derrumbara el edificio para borrar la mala huella, porque decían que se podía hacer algo ahí, el algo nunca se concretó. Tristemente fue demolido, y vean esta foto de la época, lo que se construyó, diseño del arquitecto precisamente Mario Pani. Ahí quedaron unos cuantos arbolitos, aquí estaba el edificio. Se hizo una gran avenida, vean hasta los coches de la época, un carro así como cincuentero, aquí sí se ve un carro ya más moderno. Se construyeron las, ¿cómo se llama? Las lomas, ¿cómo se llaman? Sí, plateros, pero ¿cómo se llamaban estos edificios? Mixcoac, quién sabe qué, viviendas Mixcoac, que hay, o lomas de plateros, que es esta unidad habitacional, hoy bastante venida a menos, tristemente, este bello edificio. Y en Mérida se construyó, queda como recuerdo, estas 2 pabellones del Hospital de Orán, construido por el ingeniero Salvador Echegaray, que había trabajado en la Castañeda precisamente, que era un ingeniero muy importante, constructor de la época.
Bueno, ya queda esto, está a un lado, sigue conservando el nombre, Hospital de Orón en Mérida, pero pertenece al Seguro Social, y a un lado, a la mano derecha, está la parte moderna, y se conserva esto como recuerdo histórico de este hospital en Mérida, porque había también una fuerte carencia, y ahí hay mucha enfermedad del paludismo. Entonces este hombre que donó tanto los terrenos como la construcción. Ahora sí, para terminar, la Secretaría de Salud, ya estamos en los tiempos de la posrevolución, ya pasaron todas estas pruebas de la higiene, Porfirio Díaz y su famosa construcción de la Castañeda, el reforzar antiguos hospitales que quedaban en pie. Ya ven que hasta con Porfirio Díaz fue que vino una nueva etapa de urbanismo, construcción, y después de la revolución, en la construcción del México moderno, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, que se concluyó un poquito después, se pensó ya en crear formalmente, por primera vez en la historia como tal, una Secretaría de Salud, fíjense, como tal. Entonces, para eso, pues un edificio, y para esto se contrató a un joven arquitecto, Carlos Obregón Santacilia, que solo tenía 30 años, que propone un pabellón con estructura y escala porfiriana, como si fuera una gran hacienda porfiriana, en ochavo, con concreto, ya con concreto, pero con placas que simularan cantera, con laboratorios y con que tuviera además una estética que llamara la atención, y por eso se invitó al escultor Centurión y nada menos que a Diego Rivera para que decorara el interior. Entonces, si alguien lo conoce, ya prácticamente está oculto porque está metido así en Paseo de la Reforma, donde está la Torre Mayor, y luego el presidente Calderón creó una fuente, ¿se acuerdan que hasta la inauguró ya casi al finalizar su sexenio? Está a un lado, entonces prácticamente el edificio no lo ves, que en su tiempo llamaba muchísimo la atención. Ya está muy cerca del bosque de Chapultepec, ahí dice Secretaría de Salubridad, vean lo que les digo, que una imitación de placas, pero ya son aplanados de concreto. Por un lado, bueno, este pasillo es nuevo, la parte de los laboratorios con esculturas de Manuel Centurión, todo esto es obra de Manuel Centurión, una letra, es un edificio Art Deco además muy importante dentro de la estética del Art Deco, laboratorio central, que es por lo que estaba mostrándoles por un lado, o vean qué bonito, qué buena idea de mostrar el laboratorio con un matraz, un microscopio, para que lo veas por fuera, que era un edificio que estaba atendiendo las necesidades de un hospital general, lo que después va a ser el famoso Hospital General que se inicia en los tiempos de López Mateos, lo que es todo ese conjunto ahí en la calle Cuauhtémoc y Antonio M. Anza en la Ciudad de México, todo ese conjunto, aquí fue la Secretaría de Salud, ¿sí? Pero al mismo tiempo que eran oficinas, había laboratorios, ¿sí? Los primeros laboratorios. ¿Y por qué no? Monterrey también tuvo lo suyo. Unos años más, y ahora sí ya termino con esto, el Hospital Civil, cuyos constructores fueron Leopoldo Quijano y Eduardo Belden. Atención, Antonio Nava, el autor de la clínica de traumatología y ortopedia que está ahí en Pino Suárez, dice ahí una placa, que ahorita se las voy a mostrar, director de obras, sí, ingeniero civil que se encargó de la obra, pero el diseño y los constructores iniciales fueron Leopoldo Quijano y Eduardo Belden, ambos radicados aquí, y tuvieron como asesor para la estructura del edificio, que tiene también una planta en forma de X, que se inspira en un edificio también médico de Otto Wagner en Viena, el Punkendorf, que todavía existe y funciona como hospital, fue un doctor de Chicago, William Henry Helsch, que vino a Monterrey y estuvo asesorando a los arquitectos en cómo podría quedar mejor la distribución para un modernísimo hospital con todas las especialidades habidas y por haber del momento. Esa es la entrada principal que ya no se utiliza, donde está la escultura del doctor Gonzalitos, está, bueno, vista por un lado, es de la última restauración. Bueno, estas fotos son de 2014, de la última restauración que recibió, porque ven que ha tenido diversos colores, tiene una magnífica forma frontal que se eleva a la manera de los rascacielos dentro de esta estética del Art Deco, con decoraciones insertas como este tipo desgrafiado, o como si fueran estas pequeñas motas cayendo. Lo podemos ver en su estructura escalonada,
¿verdad? Muy típico de la época, porque además ahí se pensó para el cubo de un elevador. Toda esta parte, pues la parte original, que tiene la puerta remetida con estos elementos muy típicos de la estética geométrica que estoy mencionando del Art Deco, y un neomexicanismo a través de estas ventanas que quieren imitar una artesanía así de tipo neoindigenista, ¿no? Que todavía se conserva, y adentro, en lo que es la sala de acceso, la sala principal, toda esta área ya no funciona, salvo para cuestiones administrativas, que conserva estas dos bellas lámparas traídas directamente de la casa Tiffany, ¿sí? Ambas lámparas, y ahí pueden ver que se conserva de estilo Art Deco, pueden ver esta placa, y digo porque aquí pueden… ¿Cómo? Si ahí dice Antonio Saba. No, un momento, Antonio Saba fue el encargado de las obras, sobre todo, como tuvo muchas épocas y realmente se viene a inaugurar formalmente hasta el año 43, 10 años tardaron en construirlo. Se hizo primero una gran feria, ahí en los terrenos, así, feria, con juegos y demás, y comidas, para ir excavando fondos, se fundó un patronato, se empezó a construir los primeros planos, luego por fin ya se ven que son periodos ahí del cambio del cardenismo, y fue cuando aquella intención del golpe de Andreu Almazán, en fin, se suspenden las obras y fue hasta 1943 ya con Ávila Camacho cuando se termina, y ahí vienen todos los nombres de las personalidades. Bueno, pues es un recorrido hasta la posrevolución de lo que es la sanidad en los tiempos tanto virreinales, siglo XIX en México, a través de los edificios. Pues muchas gracias por su presencia.